datos desestacionalizados. Y los datos más recientes, resultados del indicador IMEF al mes de febrero indican que se mantuvo la atonía en la actividad económica del país. Según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, por una parte, la serie ajustada por estacionalidad del indicador manufacturero tuvo una revisión a la baja para ubicarse en las 41.1 unidades, lo que dejó al sector en su conjunto en zona de contracción. En contraste, el sector no manufacturero registró una ligera mejoría para cerrar en 49.4 unidades, sin embargo, permaneció en terreno negativo. Estos datos son congruentes con una reactivación frágil y titubeante, pero sugieren una disminución de los efectos económicos adversos sobre los servicios y el comercio asociados a las restricciones de movilidad. Para hablar al respecto, saludo a Ángel García Lascurain Valero, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Muy buenas tardes, Ángel. Susana, muy buenas tardes. Gusto en saludarte nuevamente. Igualmente. Pues si bien ustedes ven una recuperación débil y frágil, las perspectivas van mejorando hacia el siguiente trimestre del año, hacia el siguiente semestre de este 2021. ¿Cuáles son sus expectativas? Sí, como bien comentabas, los pronósticos de crecimiento económico para el año en curso han venido mejorando. Nosotros en el IMEF estamos estimando un crecimiento de 3.8%, la estimación previa se situaba en 3.5%, y el factor más relevante que vemos de recuperación son las mejores perspectivas económicas para Estados Unidos, principalmente, producto del avance en la implementación de la vacunación de manera muy masiva, y también por los programas de apoyo a la economía, a las empresas y a las familias que se están implementando en aquel país. Pero bueno, creo que no nos podemos basar en las expectativas de la economía de nuestro país, de nuestro vecino del norte, ¿no? ¿Cuáles son los factores que podrían también apoyar el crecimiento de la economía mexicana? ¿Ustedes en qué sectores están viendo un mayor optimismo? Sí, el entorno en general para los negocios y las perspectivas de inversión en México, desde nuestra perspectiva, se han continuado deteriorando. Recientemente se han visto afectadas por la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica y por el paro de labores en diciembre y enero del año. Vemos un primer trimestre débil, todavía la recuperación vendría más hacia el segundo semestre del año. Vemos algunos indicadores todavía muy débiles de una recuperación marginal en el consumo, pero no hay una tendencia clara. Y como comentaba, el motor principal de la recuperación va a ser en aquellos sectores que están vinculados a la exportación y en las cadenas productivas vinculadas con nuestros principales socios comerciales. Por el lado de la economía doméstica, todavía no vemos una tendencia clara y franca de recuperación. Podría darse más hacia adelante del año, pero el inicio del 2021 está siendo débil. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que siguen viendo, además del control de la pandemia, por supuesto, y políticas como la reforma a la ley del sistema eléctrico? Bueno, vemos varios riesgos. Primero, la situación que ha privado en general alrededor de la inversión, por supuesto, impactada recientemente por las reformas a la ley de la industria eléctrica. Vemos hacia mediados de año también la incertidumbre que pueda causar el proceso electoral tan importante que vamos a vivir en México en el mes de junio y el impacto que eso pueda tener sobre las expectativas de inversión. Y recientemente hemos visto, por ejemplo, una caída en la venta de automóviles, en el consumo en tiendas a través de tiendas de autoservicio. La inversión, como menciono, continúa deprimida, pero también el consumo. En sus datos más recientes, la producción industrial continúa en niveles muy inferiores a los que teníamos en 2019 y no muestran una tendencia clara de reanimación. Ahora, ¿cuáles son sus estimaciones de la inflación y qué factores la podrían presionar en este año? Claro, Sana, mira, para el año en su conjunto 2021, la estimación última que tenemos del mes de febrero, realizada en el mes de febrero, es de 3.7% a lo largo de todo el año. Vemos un riesgo de una elevación importante de la inflación en el segundo trimestre, principalmente por la comparación anual
En el segundo trimestre del año pasado, producto de la recesión y de la menor actividad, el nivel de precios se mantuvo contenido y hubo reducciones en varios de los componentes, por lo cual podremos ver un crecimiento relevante en el segundo trimestre. Y desde el inicio del año también vimos un repunte marginal, principalmente por el precio de los energéticos, que ha mostrado una recuperación a nivel internacional. Tanto la inflación general como las subyacentes se ubicaron en 3,84% anual en la primera quincena de febrero, debido a estos factores que menciono. Bien, finalmente, Ángel, un factor positivo, veíamos que las remesas tuvieron un aumento de más del 25% con respecto al mismo mes de 2020, un dato pues bastante positivo que hace muchos años no se veía. ¿Qué contribución podría tener esto a la reactivación económica? Bueno, realmente la contribución de nuestros compatriotas que trabajan en Estados Unidos desde el año pasado ha sido muy relevante. Los montos de remesa han venido rompiendo récords de manera consistente a lo largo de varios meses desde el año pasado, a una situación general recesiva como la que vivimos en el 2020. Los envíos de recursos por parte de los mexicanos al país pues ha sido uno de los factores principales para la captación de divisas en México. Tenemos la recuperación económica de Estados Unidos que ya mencionaba, el avance en la implementación de las vacunas en aquel país, pues la expectativa es que continúen a niveles elevados y son un factor central también de apoyo a la liquidez y a la solidez en general de la economía mexicana. Bien, pues muchas gracias por este análisis, Ángel García Lascurain Valero, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Susana. Buenas tardes. Hasta luego. Y como ya le decía, las remesas registraron su mejor enero